Antes de que empiece esta historia quiero que pienses en algo. Piensa en la persona que más quieres en el mundo. Ahora imagina que desaparece. Que lo único que sabes es que se fue con alguien. Una persona que nadie conoce. Que vive en un lugar que no aparece en ningún mapa. Y que cuando por fin la encuentras, te das cuenta de que llegar demasiado tarde habría sido una bendición. Hay lugares en este país que no figuran en ningún mapa. No porque sean pequeños. No porque estén olvidados. Sino porque sus habitantes han decidido, generación tras generación, que es mejor así. Que lo que ocurre adentro se quede adentro. Que los que entran por curiosidad aprendan, antes de salir, por qué nadie habla de ese lugar en voz alta. San Judas era uno de esos lugares. Un pueblo de casas bajas y calles de tierra que olían permanentemente a metal oxidado y a algo más difícil de nombrar. Algo entre grasa rancia y tierra húmeda. El tipo de olor que se pega a la ropa y que no desaparece aunque te cambies 3 veces. Los pocos viajeros que alguna vez pasaron por ahí por accidente describían lo mismo, la sensación de que el pueblo entero te estaba observando. No las personas, que apenas asomaban la cara por las ventanas, sino el pueblo mismo. Las paredes. Los postes de madera podrida. El camino de tierra que parecía contraerse un poco más con cada paso que dabas hacia adentro. Julián lo supo desde el momento en que cruzó el único acceso al pueblo. Una brecha angosta entre 2 filas de sauces tan altos que tapaban el cielo a mediodía. Lo supo y siguió caminando. Porque su hermano estaba ahí. O al menos eso era lo último que sabía de él. Tomás había desaparecido 6 semanas antes. Sin aviso. Sin pelea. Sin ninguna de las señales que normalmente anteceden a que una persona decida irse. Un día estaba ahí, en su departamento de Guadalajara, con su trabajo, su rutina, sus planes para el siguiente mes. Y al día siguiente, no. Lo único que Julián encontró fue un mensaje en el teléfono de Tomás. Un mensaje de una mujer. El mensaje decía solo esto. Ya sé que vas a venir. Te espero. El nombre en el contacto era Elena. Julián tardó 4 semanas en rastrear ese nombre hasta San Judas. 4 semanas hablando con personas que bajaban la voz cuando preguntaba, que miraban hacia los lados antes de responder, que le daban información a cuentagotas como si cada dato que compartían les costara algo que no podían recuperar. Lo que fue armando en ese mes era esto. Elena no era de San Judas. Era forastera. Había llegado al pueblo hacía 3 años, sin que nadie supiera exactamente de dónde. Se instaló en una choza a la orilla del pantano, en el extremo más alejado del pueblo. Vivía sola. Nadie iba a visitarla. Nadie hablaba de ella directamente. Pero todos sabían que existía. Y todos, sin excepción, cuando Julián preguntaba qué había del lado del pantano, cambiaban de tema. Todos menos una anciana que lo detuvo en la calle el segundo día que Julián estuvo en San Judas. Una mujer pequeña, de esas que parecen hechas de madera vieja, que lo agarró del brazo con una fuerza que no correspondía a su tamaño y le dijo, mirándolo directo a los ojos: si ya llegaste hasta acá, es porque el amor te trajo. Pero te advierto una cosa, muchacho. El amor que esa mujer conoce no es el mismo amor que tú conoces. El de ella tiene hambre. Y el hambre de esa mujer no se llena con una sola persona. Julián le preguntó qué significaba eso. La anciana lo soltó. Miró hacia el fondo de la calle, hacia donde los sauces empezaban a crecer más juntos y más altos. Y sin decir nada más, se metió a su casa y cerró la puerta. Esa noche, Julián decidió que no podía esperar más. La choza de Elena no tenía luz. Julián la encontró siguiendo el único camino que existía hacia el pantano, una vereda angosta de tierra negra que olía a materia orgánica en descomposición, a agua estancada, a algo dulzón y enfermizo que se intensificaba con cada metro que avanzaba. Llegó pasada la medianoche. La luna esa noche era turbia, de ese blanco sucio que parece más niebla que luz. Lo suficiente para ver sin ser visto, si uno tenía cuidado. La choza era pequeña. Las paredes de madera tan vieja que parecían más tierra compactada que madera real. A un costado,
separado por unos metros, había un cobertizo. De ahí venía el sonido. Un gruñido rítmico y húmedo. Regular como una respiración. Constante como algo que llevaba horas, quizás días, sin interrumpirse. Y el olor. Julián había olido grasa de cerdo hirviendo toda su vida. En la casa de su madre, en los mercados, en los puestos callejeros. Era un olor que conocía y que normalmente le abría el apetito. Esta vez, el mismo olor le cerró la garganta. Había algo diferente en él. Algo superpuesto, debajo, mezclado con la grasa. Un olor orgánico y caliente que no pertenecía a ningún alimento. Que pertenecía a algo que alguna vez estuvo vivo y que estaba dejando de estarlo de una manera que no era natural. Se acercó al cobertizo. Se asomó por una rendija en la madera. Lo que vio adentro tardó varios segundos en volverse una imagen coherente para su cerebro. Como cuando enciendes la luz en un cuarto completamente oscuro y los ojos tardan en ajustarse. Así tardó su mente en procesar lo que estaba viendo y en aceptar que era real. En el centro del cobertizo había un caldero negro sobre un fogón de leña. La grasa dentro burbujeaba con una lentitud viscosa, subiendo y bajando en olas densas y amarillentas. A un lado del caldero, una mesa de madera oscura. Y sobre la mesa, la cabeza cercenada de un cerdo negro. Grande. De esos cerdos de campo, con el cuello grueso y el hocico ancho. Los ojos cosidos con hilo de pescado. La boca atascada con un pergamino doblado. Helen estaba de pie frente al caldero. Julián la vio de espaldas. Alta, más alta de lo que imaginó. Con el cabello negro recogido. Con las manos dentro de la boca del cerdo, sacando el pergamino con una delicadeza meticulosa, como alguien que manipula algo precioso y frágil. Cuando lo desplegó, Julián ajustó la vista para leer desde la rendija. Y entonces lo vio. Escrito en el papel, con una caligrafía apretada y vertical que reconoció de inmediato porque la había visto toda su vida en los cuadernos, en las notas, en los mensajes de texto. La caligrafía de Tomás. Y el nombre escrito no era otro. Era el nombre de Tomás. Elena comenzó a recitar algo. No en voz alta. En un susurro gutural, de garganta, el tipo de sonido que no parece producido por cuerdas vocales humanas sino por algo más profundo y más viejo. Sumergió el pergamino en el frasco de grasa espesa mientras las palabras salían de ella como agua sucia por un desagüe. Para que se pudra tu voluntad. Para que tu carne sea la suya. Para que tu voz sea solo un grito sordo en una garganta que ya no recuerda tu nombre. Y entonces vino el chillido. No venía del cobertizo. Venía del fondo. Del corral que Julián no había visto al llegar porque estaba oculto detrás de la choza, rodeado por sauces tan juntos que formaban una pared vegetal casi sólida. El chillido era el sonido más perturbador que Julián había escuchado en su vida. No porque fuera especialmente agudo, aunque lo era, sino porque había algo en el que el cerebro no podía ignorar. Algo que activaba una alarma en algún lugar muy profundo de la percepción humana, ese lugar donde viven los instintos que no tienen nombre pero que llevan miles de años protegiéndonos. El sonido decía, sin palabras, que lo que lo producía no debería estar produciendo ese sonido. Julián corrió hacia el corral. Abrió la puerta. El olor lo golpeó primero. El mismo olor del cobertizo, más concentrado, más húmedo, con algo nuevo encima. Algo metálico y caliente. En el fondo del corral, en el fango oscuro, había un animal. Grande. Del tamaño de un cerdo adulto. Pero deforme de una manera que tomó varios segundos catalogar. Las patas demasiado largas en relación al cuerpo. El lomo demasiado recto. La cabeza inclinada hacia adelante con un ángulo que no era el ángulo de ningún animal cuadrúpedo. El animal levantó la vista. Y Julián dio un paso hacia atrás sin darse cuenta. Porque los ojos que lo miraban no eran ojos de cerdo. Eran ojos azules. Del azul específico, inconfundible, de los ojos de Tomás. Los mismos ojos que Julián había visto toda su vida. En la infancia, en las fotos familiares, en las videollamadas de los últimos años. Esos ojos. En esa cara.
en ese cuerpo. Mirándolo con una mezcla de terror y súplica que Julián no había visto nunca en ningún ser humano y que no quería volver a ver nunca en ningún ser vivo. El animal abrió el hocico. Intentó hablar. Lo que salió fue sangre y un gruñido que empezaba como palabra y terminaba como rugido. Como alguien que recuerda el idioma pero no puede encontrar los órganos para hablarlo. En el lomo del animal, marcado a fuego con la precisión y la profundidad de una marca de ganado, 3 letras ocurraban en la piel inflamada. T-O-M. Julián no escuchó los pasos detrás de él. Sintió primero el frío. Una mano en su hombro. Una temperatura que no correspondía a ninguna mano humana, la temperatura del metal guardado en sombra, la temperatura de las cosas que no generan calor propio. La voz de Elena llegó suave, casi amable, directamente a su oído. Llegas a tiempo. Al cerdo le falta una pata para completar la cena. Y a mí me falta un nombre para el siguiente frasco. Julián se giró. Lo que vio no era completamente la mujer que había imaginado durante 4 semanas de búsqueda. Bajo la luz turbia de la luna, la piel de Elena tenía una textura que no cuadraba con ningún rostro humano que él hubiera visto. Demasiado uniforme en algunas partes, demasiado irregular en otras. Como será que alguien había moldeado con prisa y que el calor del fogón había estado ablandando toda la noche. Sus dedos, largos y de un amarillo pálido en las yemas, sostenían un estilete de hueso. No metal. Hueso. Y en su otra mano, extendido hacia Julián con la misma naturalidad con que alguien ofrece un formulario en una oficina, un pergamino en blanco. No te resistas, dijo ella, con esa calma que es más aterradora que cualquier grito porque implica que quien habla no tiene ninguna duda sobre el resultado. La carne necesita unirse a la tierra para que el espíritu sea libre. En su nueva prisión, Julián la empujó. No fue un movimiento heroico. Fue el movimiento reflejo de un cuerpo que actúa antes de que el cerebro autorice la acción. Elena tropezó hacia atrás y él corrió al corral, buscando algo, cualquier cosa, para romper la cadena que ataba al animal. La cadena era imposible. Oxidada hasta fundirse con la madera del poste. Sus manos sangraron intentando encontrar el eslabón que siguiera. Y mientras buscaba, mientras sus manos se desgarraban contra el metal, escuchó algo. Venía del animal. No era un gruñido. Era una sola sílaba, forzada hacia afuera a través de una anatomía que ya no estaba construida para producirla. C-O-A. Una pausa. El animal golpeó su cabeza contra los tablones con un sonido húmedo que Julián trató de no procesar. Ve. Corre. Julián no escuchó. Y no lo hizo. Porque en lugar de correr hacia la salida, su memoria lo llevó hacia algo que la anciana del pueblo no le había dicho pero que sus abuelas siempre dijeron. Que sus historias, que las historias de todas las personas que crecieron rodeadas de esas tradiciones que la ciudad moderna trata de olvidar, siempre dijeron. Lo que se hace con grasa, con fuego se deshace. Volvió al cobertizo. El caldero seguía burbujeando. La grasa densa y amarillenta girando en espirales lentas. Las paredes de madera podrida a 50 centímetros de la llama. Julián encontró la lámpara de aceite en el suelo junto al fogón. La sostuvo un segundo. Pensó en Tomás. En los ojos azules en ese cuerpo equivocado. En la sílaba que había costado todo lo que quedaba de humanidad pronunciar. Y lanzó la lámpara contra el caldero. El estallido no fue el estallido limpio y anaranjado de las películas. Fue negro. Una columna de fuego de un negro sucio y espeso que olía a todo lo que había estado hirviendo en ese caldero, la grasa, el pergamino, lo que el pergamino contenía. Elena soltó un sonido que Julián no supo describir después cuando intentó contarlo. No un grito. No un alarido. Algo más antiguo que ambas cosas. Algo que hizo que en el pantano, a cientos de metros en todas direcciones, los pájaros que dormían en las llamas cayeran al agua sin que nadie los tocara. La grasa hirviendo alcanzó a Elena en el brazo, en el cuello, en la mitad de la cara. Se pegó a su piel con la adhesión brutal de algo que fue diseñado para no soltarse. Julián no se quedó a ver el resto. Corrió al corral. El calor del incendio había llegado antes que él.
La cadena estaba al rojo vivo y el poste que la sostenía comenzaba a ceder. De una patada, Julián terminó el trabajo. El animal salió tropezando, arrastrando sus patas deformes sobre el fango. Julián lo guió con las manos, sin tocarlo más de lo necesario, sin procesar todavía completamente lo que estaba guiando. Juntos cruzaron la línea de sauces. Juntos se internaron en el pantano mientras detrás de ellos el cobertizo y la choza se convertían en una columna de humo negro que olía a grasa quemada y a algo más que ninguno de los dos quiso nombrar. Caminaron hasta que las piernas de Julián dejaron de responder. La luz del amanecer llegó filtrada y fría entre los sauces del pantano, de ese color azul grisáceo que tiene el alba cuando aún no decide si va a ser un día claro o uno nublado. Julián se desplomó en la orilla de un camino de tierra. Cubierto de ceniza, con las manos en carne viva, sin procesar todavía con claridad lo que había vivido en las últimas horas. Esperó unos segundos antes de girarse. A su lado, en lugar del animal, había un hombre. Desnudo. Cubierto de fango hasta las rodillas. Temblando con el tipo de temblor que no viene del frío sino de algo más profundo, el cuerpo intentando reorganizarse después de una dislocación que no tiene nombre médico. En su piel, de las orejas a los pies, cicatrices que formaban letras. No aleatorias. No decorativas. Palabras en un idioma que Julián no reconoció. Escritas con la precisión de algo que había sido grabado desde adentro hacia afuera. Era Tomás. Su cara. Su tamaño. Sus manos, que Julián habría reconocido entre mí y manos porque había pasado toda la infancia mirándolas. Pero los ojos seguían siendo los del animal. Amarillos en los bordes. Fijos. Sin el parpadeo regular que tienen los ojos humanos, ese movimiento reflejo tan constante que uno no lo nota hasta que falta. Estamos a salvo, dijo Julián. Más para sí mismo que para su hermano. Lo abrazó. Sintió los huesos bajo la piel, más prominentes de lo que deberían estar, como si semanas de transformación hubieran consumido la masa muscular desde adentro. Tomás no respondió. Julián lo soltó y lo miró. Tomás tenía la cabeza inclinada hacia abajo. Miraba la hierba húmeda del camino. Y entonces, con un movimiento rápido y sin vacilación, se agachó y comenzó a mascar la hierba. No como quien prueba algo por curiosidad. Como quien come. Como quien tiene hambre y ha encontrado alimento y no existe ninguna consideración en el mundo que pueda interrumpir ese proceso. Julián se puso de pie. Tomás levantó la vista desde el suelo. No miró. Y soltó un sonido que no era ninguna letra, que no intentaba ser ninguna palabra. El gruñido rítmico y húmedo que Julián había escuchado por primera vez la noche anterior a través de la rendija del cobertizo. Julián retrocedió un paso. Tomás inclinó la cabeza ligeramente. Sus ojos, amarillos en los bordes, se fijaron en el brazo de Julián. Y Julián, en ese momento, sintió el picor. Bajó la vista. En su antebrazo, exactamente donde Elena no había tocado con sus dedos de temperatura de metal, había una mancha roja. Pequeña. Del tamaño de una moneda. Caliente bajo la piel. Mientras la miraba, el borde de la mancha comenzó a moverse. A contraerse. A definirse. Formando la primera letra de un nombre. La J de Julián. Hay algo en esta historia que me persiguió mucho tiempo después de escribirla. Julián fue al pueblo de San Judas por amor a su hermano. Hizo lo correcto. Buscó. Encontró. Arriesgó. Salvó. Hizo todo lo que se supone que debe hacer alguien que ama a otra persona. Y aún así, al final, la mancha estaba en su brazo. Porque hay hogares en este mundo, y hay personas en este mundo, que no distinguen entre los que merecen pagar y los que no. Que solo distinguen entre los que llegaron y los que se quedaron afuera. Julián llegó. Y eso fue suficiente. La próxima vez que alguien que quieres desaparezca y la única pista que encuentres sea un nombre y una dirección que nadie quiere pronunciar en voz alta. Recuerda a Julián. Recuerda que llegar a tiempo no siempre es llegar antes de que sea tarde.
A veces llegar a tiempo solo significa que también tú alcanzas el siguiente frasco. Cuídense.